En este querido y hermoso día vamos a comenzar un tema que yo también lo he titulado de dos formas, porque siempre estoy en que quisiera darle muchos títulos a las prédicas, y he elegido Una cosa nueva Dios hará en estos tiempos, y el otro es un llamado a la iglesia de hoy. Un llamado a la iglesia de hoy. ¿Y cuántas veces nosotros los hijos de Dios decimos que Dios está haciendo algo nuevo en nuestra iglesia? O quizás en otra iglesia. Porque nos damos cuenta que es algo diferente a lo que ha venido sucediendo a lo largo de los años. Y muchas veces le decimos, estamos en un avivamiento. O quizás nos expresamos de la forma, un derramamiento del Espíritu Santo. O quizás una visitación. O un movimiento de Dios. Cual fuera como nosotros lo titulemos a lo que está sucediendo, sabemos ciertísimamente que es algo nuevo que está sucediendo en la iglesia, algo nuevo que está haciendo Dios, porque todas esas situaciones las está mandando Dios desde los cielos, la está manejando Dios, por lo tanto es algo divino, es algo sobrenatural. Pero muchas veces, y muy a menudo suele pasar, que eso nuevo pasa rápidamente. Y es triste que muchas veces eso que ha producido tanta alegría, tanto fervor, tanto entusiasmo, y ha desaparecido, no puede ser hallado otra vez. Muere y muere. Y muchas veces los sociólogos cristianos han estudiado esto porque les ha llamado la atención de este tipo de visitaciones sobrenaturales que vienen sobre lugares, territorios, poblaciones, iglesias, y han descubierto que más o menos el lapso de estos eventos dura más o menos entre 5 años. Por supuesto es algo estimativo, es algo que se ha dado en algunos lugares, pero no es un parámetro, una ley para que todos nos agarremos de eso y digamos, bueno, lo que está sucediendo ahora va a tener un fin. Vamos a ver al final del mensaje qué es lo que pensamos. Si lo que el Señor hace puede tener fin, o lo que el Señor hace puede ser hasta que el Señor nos saque de la tierra. Entonces, queridos hermanos, estamos esperando, o por lo menos yo en lo personal, estoy esperando que el Señor purifique totalmente la iglesia. No solamente nuestra iglesia, sino la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo que está en todo el mundo. Porque si bien sabemos que hay grandes avivamientos en Nigeria, y es hermoso, a veces entro por internet y veo las cosas que están sucediendo en Nigeria, hay resurrección, hay casos asombrosos, hay milagros creativos, personas que no tienen alguna parte de su cuerpo y el Señor está haciendo esos tipos de milagros. Pero hay zonas donde están sucediendo ese tipo de hechos sobrenaturales y que han sucedido a lo largo de los años. Acordémonos de la época de los moravos, cuando hubo ese gran avivamiento, la época en donde en las islas híbridas también cayó así fuertemente un derramamiento, un mover del Espíritu Santo, y también en Estados Unidos, en Inglaterra, con los grandes reformistas, que todo lo que ellos hicieron fue grande gracias a este grande mover de Dios en sus vidas. Porque siempre recordemos, hermanos, que todo lo que sucede en nuestras vidas es por voluntad de Dios y es por el obrar de Dios, nada es de nosotros. Pero personalmente, y creo que muchos hijos de Dios también estarán pensando que Dios está preparando a la iglesia y la está purificando para su último derramamiento profetizado en Joel. Ahora, hay un principio bíblico que gobierna cualquier verdadero mover de Dios. Y encontramos este principio operando en el Antiguo Testamento como también en el Nuevo Testamento. Y en este maravilloso día vamos a ver en ambos testamentos el mover y este principio de Dios. ¿Este principio cuál es? Dios no traerá ningún nuevo acontecimiento en su iglesia
hasta que Él se deshaciere de lo viejo. Como Jesús lo dijo, que Él no pondrá vino nuevo en odres viejos. ¿Y por qué esto es así? Para eso veremos qué pasó con la antigua obra en su iglesia. Para eso tenemos que hacer historia y remontarnos a unos años atrás, a unos bastantes añitos atrás, remontándonos al Antiguo Testamento. Y con cada nueva obra que Él levanta, pasan solamente unas pocas generaciones antes que empiece a deslizarse la apatía y la hipocresía. Pronto el pueblo de Dios se vuelve idólatra ya sea con el dinero, idólatra con su ego, con su yo, con su fama, con su ambición y con corazones, lógicamente, inclinados a la apostasía. Porque tristemente, cuando ingresa la idolatría en el corazón del ser humano, lo lleva a la apostasía. No estoy hablando del corazón impío. El corazón impío es idólatra porque no ha tenido un encuentro con Dios, porque no ha sido trasladado del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Estoy hablando de aquellas personas que han conocido el reino de la luz y estando en ese reino de la luz, ingresa la idolatría y no se quieren apartar de ella, entonces son corazones inclinados a la apostasía. Ahora, cuando Dios va a hacer una nueva obra, Él va a abandonar completamente la antigua antes de iniciar lo nuevo. Y eso es lo maravilloso. Y tú dirás, pero ¿cómo, hermana, va a ser maravilloso si Dios está abandonando completamente? Hay muchas iglesias que tienen este sentir como que Dios nos ha abandonado, como que no sabemos qué está pasando, pero nos sentimos solos, nos sentimos de una manera como que parece que los cielos están de bronce. Bueno, es que Dios abandona completamente la antigua obra antes de iniciar lo nuevo. Por lo tanto, es importante dejar que el Señor nos esté purificando y nos esté metiendo en esa mazmorra, podríamos así decir, en ese cautiverio, en ese estado de abandono y de soledad para que pudiera hacer la obra nueva. Acordémonos de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él murió, sufrió el abandono del Padre para luego poder resucitar y ser glorificado por el Padre. Por lo tanto, corazones que se sientan abandonados, fortalezcanse en el Señor, porque justamente este es el tema que hoy vamos a hablar. Cuando Dios está por hacer algo nuevo, primero abandona lo antiguo para poder iniciar eso que Él va a hacer. Este principio se lo ve por primera vez en Silo. Y vamos a hacer una pequeñísima historia acerca de Silo. Y vamos a hablar que Silo era la primera capital del reino de Israel durante 369 años. Fue asignada a la tribu de Efraín. Y durante el tiempo de los jueces, Dios realizó una obra en aquella ciudad. Acuérdense que después de la época de los jueces empiezan por primera vez la monarquía, o sea, el primer rey con el rey Saúl. Pero estamos hablando de la época de los jueces. Silo era el lugar donde el tabernáculo de Dios se encontraba, el centro de toda la actividad religiosa en Israel. El nombre Silo en sí mismo significa aquello que pertenece al Señor. Y esto nos muestra las cosas que representan a Dios y revelan su naturaleza y su carácter. Porque si pertenecen al Señor, tienen que revelar la naturaleza y el carácter de Dios. Una iglesia tiene que representar la naturaleza de Dios y el carácter de Dios, si no, lamentablemente, podrá ser un lugar religioso, pero de ahí nada más, sin presencia de Dios. Silo, del cual les vamos a hablar un poquitito, fue el lugar donde Dios habló a su pueblo. Recordémonos que fue también donde Samuel escuchó la voz de Dios y donde el Señor le reveló su voluntad. Sin embargo, Elí fue el sumo sacerdote en Silo
y sus 2 hijos ministros en el tabernáculo. Pero lamentablemente sus hijos fueron impíos, fueron personas sensuales, totalmente carnales, consumidos por intereses personales. Y durante su ministerio permitieron que el pecado entrara a la casa de Dios. Y al pasar el tiempo, Silo llegó a ser inmoral y llegó a ser corrupto. Un lugar donde Dios lo había elegido para que su presencia estuviera allí. Sin embargo, con el paso de los tiempos y por estas personas guiadas por impulsos malos y carnales, fueron consumidos por sus intereses personales y lamentablemente durante su ministerio permitieron que el pecado entrara a la casa de Dios, y al pasar el tiempo Silo llegó a ser totalmente corrompida. Pronto el pueblo de Dios se llenó de codicia, se llenó de adulterio y de hipocresía. Qué triste es cuando en un lugar se percibe la hipocresía en las personas. Es muy triste, y esto es lo que estaba pasando en Silo, razón por la que finalmente el Señor dejó de hablar en Silo. En esencia le dijo a Samuel: Silo se ha corrompido tanto que ya no representa más quién yo soy. Esta casa deja de ser mía, no la toleraré más, he terminado con esto. Entonces el Señor levantó su presencia del tabernáculo y escribió sobre la puerta Icabob, que significa la gloria del Señor ha partido. Qué triste, cuando en un principio significaba Silo aquello que pertenece al Señor, ahora estamos viendo una sentencia donde la gloria del Señor había partido. Y recuerdan ustedes cuando el rey David le pedía al Señor que su espíritu nunca se apartara de él, porque este rey sabía la diferencia entre tener la presencia del Espíritu Santo y no tenerla. Bueno, esto es lo que estaba sucediendo en Silo. La gloria del Señor había partido. Así Silo murió, sin posibilidad de redimirse. Silo fue destruida antes de que el rey Saúl, o sea, de que el primer rey de Israel fuera establecido allí en Israel. No hubo esperanza de revivir la gloria pasada, ninguna esperanza de reformación. Dios estaba diciendo: he entregado a Silo a la carne y yo me alejo. Estoy a punto de levantar una casa totalmente nueva. ¿Cuál es la condición a que llega un pueblo para que el Señor retire su presencia de ellos? Vamos a ver a Silo. Y por años nadie en esa sociedad se puso en brecha. Eso es lo que pasó en Silo, queridos hermanos. Vemos que en Silo había una persona como Elí, y que hubiéramos puesto la mira en ese sacerdote, hubiéramos puesto la mira en esa persona que había instruido a Samuel en los caminos del Señor, pero sin embargo nadie se puso en la brecha. Nadie, queridos hermanos. Por años esa sociedad estuvo con personas impías, con personas corruptas. Nadie se humilló a sí mismo clamando en arrepentimiento: Señor, no te apartes de nosotros, hemos pecado. Porque el Señor mira al corazón arrepentido, el Señor mira al corazón contrito y humillado. El Señor escucha el clamor de aquellos que se paran en la brecha. Es tan importante, hermanos, pararnos en las brechas y humillarnos en la presencia del Señor. Y como hizo Daniel, como hizo Esdras, como hizo Nehemías, cuando se estaba reedificando nuevamente el templo, que oraron por la corrupción de un pueblo. Se pusieron ellos mismos y se hicieron cargo del pecado del pueblo y clamaron al Señor por perdón. Esto es lo que no había pasado en Silo, por eso la presencia y la gloria del Señor se retiró de ese lugar. Lo único que Dios vio fue un pueblo que estaba endurecido a la verdad. Estos israelitas realizaban todos los rituales religiosos, pero sus corazones no estaban en ninguna de estas cosas. Todas sus obras fueron en la carne.
Elí, el sumo sacerdote, se había vuelto totalmente ciego a su propia idolatría. Él y sus perversos hijos tendrían que irse, por eso los 3 murieron. Es cosa muy delicada no tomar conciencia de los pecados, tomar conciencia de la situación en que muchos líderes se encuentran en las iglesias. Muchos dicen, pasan los años, no ocurre nada. Algunos creen que Dios no mira desde los cielos, algunos creen que Dios no escucha desde los cielos las cosas que se dicen, pero tenemos un Dios que todo lo ve y que todo lo escucha. Y el Señor en su tiempo hará lo que tiene que hacer con las iglesias que han inclinado su corazón a la idolatría, que han inclinado su corazón a la carne, que esto era lo que había pasado con Elí, el sumo sacerdote, y con sus hijos. Por eso el Señor, para terminar con esa obra, tuvo que acabar con la vida de los 3. Así el Señor se deshizo completamente de lo viejo y una vez más Él levantó una nueva obra. Después de esto, Dios escogió a Sión como el lugar de su morada, escogiendo a Judá en vez de Efraín. Vamos a leer Salmo 78, versículos 67 al 68. Desechó la tienda de José y no escogió la tribu de Efraín, sino que escogió la tribu de Judá, el monte de Sión, al cual amó. Aquí vemos que había tenido el privilegio, la tribu de Efraín, de haber sido escogida con un privilegio de donde la presencia del Señor los iba a acompañar. Pero aquí vemos que dice, desechó la tienda de José y no escogió la tribu de Efraín, dándole lugar a otra tribu, la tribu de Judá, y amó a Sión en lugar de Silo. Entonces, queridos, después de esto, el templo de Jerusalén empezó a ser conocido como la casa del Señor, o sea, Sión comenzó a ser conocido como la casa del Señor. Por un tiempo, Dios habló allí a su pueblo, la casa se llenó con la oración, la palabra de Dios fue predicada y el pueblo de Dios presentó sacrificios de acuerdo a sus mandamientos. El templo en Jerusalén representaba quién era Dios y por lo tanto Dios manifestó su presencia allí. Y en una ocasión dice que su gloria llenó el templo tan poderosamente que los sacerdotes fueron incapaces de poder ministrar. Era tal la presencia de Dios que no podían ministrar. Sin embargo, miren hermanos queridos, cómo a veces nosotros no nos libramos ninguno, viendo la gloria de Dios, viendo tamaña manifestación sobrenatural, ese ministerio también cayó en decadencia como Silo. La corrupción hizo presa de la gente una vez más, y el templo de Sión en Jerusalén ya no representó más a Dios. Solo pasan unas cuantas generaciones o un tiempo nomás para que la nueva obra de Dios se degenere en apatía, en hipocresía y en idolatría. ¿Por qué es esto así? Y casi siempre esto ocurre porque muchos en el ministerio son conducidos por la carne. El fuego ardiente que hizo nacer la obra se desvanece. Todo ese amor, toda esa cosa que surge cuando empieza el avivamiento, cuando empieza el mover de Dios, empieza a desvanecerse y a través del tiempo el ministerio se vuelve una institución humana, una rutina sin vida. Los líderes que una vez fueron líderes de oración, ahora confían en la organización y en la habilidad carnal para mantener la obra para que pueda marchar. He podido conversar con varios pastores que hoy en el presente tienen megas iglesias y ellos contaron cómo habían comenzado la obra y coinciden que habían comenzado todos con mucha rodilla y con mucha oración y muchas lágrimas. Contaba un siervo ya ancianito que
eran 4 o 5, como siempre, cuando se empiezan las iglesias no son muchos los que acompañan ese poner los cimientos. Son pocos los que quieren estar en los comienzos de una iglesia. Porque los comienzos de una iglesia, hermanos, tienen que comenzar con lágrimas. Tienen que comenzar con mucha oración. Y nos contaba este siervo de Dios como él y unos 3 más ministros lo acompañaban en la oración y pasaban 2 y 3 horas de rodillas en la iglesia, llorando y orando y clamando al Señor para que pudiera crecer la obra del Señor. Hoy son iglesias grandes, sí son iglesias grandes, pero nada que ver con los comienzos de esas iglesias. Yo he podido ver, he podido sentir, no es lo mismo. Incluso años atrás que he podido estar y participar en algunas cosas con ellos, eran iglesias donde se daba mucho valor a la oración y uno iba y se levantaban jóvenes llorando, tocados por el poder del Espíritu Santo. Hoy en el presente esas iglesias, esas reuniones de oración han desaparecido. Ahora se le dan lugar a espectáculos, a organizaciones así para alegrar el corazón de la gente, para entretenerlo a los jóvenes, pero las reuniones de oraciones han desaparecido. Quizás el pobre pastor se la pasará llorando, pero el grupo en sí, ese grupo grande, esa multitud grande, ya no tiene el mismo sentir de los comienzos de esas iglesias. Y sabemos, hermanos, lo que va a pasar. Al final de esta prédica podrás darte cuenta que lo que comienza con oración tiene que continuar con oración y tiene que finalizar hasta que el Señor nos lleve con lágrimas, hermanos. A mí me dirán llorona y ya mis hijos se han acostumbrado, pero a mí la presencia del Señor me toca en las reuniones y casi siempre lloro, hermanos, porque yo no sé lo que mi espíritu siente. Por ahí nosotros en la carne podemos sentir algunas situaciones, quizás pensamos en un familiar que está en los caminos perdidos en el mundo, pero el espíritu nuestro, quizás lo que hay adentro nosotros no sentimos, y el espíritu gime, hermanos, gime en la presencia del Señor. Y no tenemos que avergonzarnos. El Señor ve al corazón contrito y humillado. Acuérdense de la prédica pasada, cuando el Señor, viendo la realidad de Jerusalén, lloró por ver cómo estaban las personas en Jerusalén. Lloró. Y si Jesucristo lloró, ¿por qué nosotros no vamos a llorar cuando veamos la condición en que se encuentran nuestros templos, nuestras iglesias, nuestros hermanos? Entonces, queridos, estamos ahora viendo qué estaba pasando luego en esta hermosa Sión que el Señor la había elegido para que su presencia estuviera allí. Pasaron unas generaciones nomás, ya entró nuevamente la idolatría que había entrado en Elí, la hipocresía, la apatía, la corrupción, igual que había entrado en Silo. Bueno, casi siempre esto ocurre, como hemos dicho, porque en el ministerio las personas empiezan a dejar de orar y empiezan a confiar en las organizaciones. Y empiezan a confiar en la habilidad carnal, en el brazo humano. Y el Señor dice, maldito el hombre que confía en el brazo de carne. Maldito el hombre que confía en el hombre y que no confía en mí y en el poder de mi Santo Espíritu. Eso pasa. Entonces el Señor respondió a esta clase de compromiso en el tiempo de Jeremías, y Él envió al profeta a la puerta del templo para proclamar una palabra devastadora. Allí lo tenemos a ese profeta parado frente al templo diciendo lo siguiente, Jeremías 7, versículo 3. Mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar o habitar en este lugar. Allí está gritando, porque los profetas en la antigüedad tenían que levantar la voz. No tenían estos hermosos micrófonos ni megáfonos como en el presente. Allí gritando, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y entonces os haré habitar en este lugar. Él estaba diciendo, entre otras palabras, esta obra se ha vuelto ya corrupta y ahora la muerte está a la puerta. Pero aún hay tiempo para salvarla. No quiero darle la espalda, quiero quedarme contigo y moverme en medio tuyo. Pero para que esto ocurra, tienes que arrepentirte. Debes volver a tu primer amor. Queridos hermanos, Dios nos está diciendo en este día que tenemos que volver al primer amor. Debemos ponernos en la brecha y arrepentirnos. Arrepentirnos para que la gloria del Señor, para que la visitación del Señor, para que el mover de Dios venga a nuestra iglesia.
porque no solamente a nuestra iglesia, el mover de Dios tiene que venir a todo el mundo. Hermanos queridos, porque ya estamos a las puertas de la venida del Señor y el Señor se tiene que llevar una iglesia limpia. Y para que se lleve una iglesia limpia, el Señor la tiene que purificar. Y para que el Señor la purifique, el Señor tiene que mandar juicios porque el hombre es duro. Y el Señor, así como estaba hablando a través del profeta Jeremías, allí en Jerusalén, nos está hablando en este día y nos está diciendo: iglesia mía, arrepiéntanse, humíllense en mi presencia, todavía hay salvación para ustedes. El Señor quiere que todos nos vayamos en el rapto con Él. El Señor nos quiere llevar a todos los que un día hemos confesado que somos sus hijos. Pero depende ahora de nosotros. El Señor no nos va a obligar a ninguno a que nosotros nos arrepintamos. El Señor da libre albedrío para que corazones tocados, corazones humillados, vayan ante la presencia del Señor y digamos: Señor, reconozco que hemos pecado. Luego el Señor sigue diciendo en Jeremías capítulo 7, versículo 4, dice: no fíes en palabras de mentira, diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Dios había oído a la gente gritar: el Señor no puede destruir este templo, es su casa eterna, es nuestra historia, es nuestra tradición establecida. Mira a todos estos edificios majestuosos, ellos están en pie como un testimonio de Dios al mundo impío. Él nunca abandonará lo que ha establecido aquí. El Señor, que escucha todo, estaba escuchando lo que la gente decía: no, Dios no va a destruir esto. Pero el Señor, que no le importa, hermanos queridos, no le importa tradición, no le importa edificios majestuosos, ni tampoco que haya sido destinada como una casa eterna. Tampoco le importa la historia de las iglesias, tampoco le importa que nosotros pensemos que Él nunca nos va a abandonar. Queridos hermanos, el Señor, que había escuchado a esa gente decir esas cosas, respondió: ¿qué acerca de sus contaminaciones? ¿Qué acerca de su adulterio? Ustedes juran falsamente, ustedes se inclinan a ídolos y han vuelto mi casa en una cueva de ladrones. Envié profetas para advertirles, pero ustedes no escucharon. Yo les hablo, pero ustedes no oyeron. Los llamo, pero no respondieron. Jeremías capítulo 5, versículo 11 dice: porque resueltamente se rebelaron contra mí la casa de Israel y la casa de Judá, dice Jehová. Resueltamente se rebelaron contra mí la casa de Israel y la casa de Judá. Qué fuertes las palabras, que muchos se rebelan contra Dios, sabiendo que es un Dios de amor, pero también es un Dios de juicio. Sin embargo, eso le estaba pasando al pueblo de Israel. Se habían rebelado resueltamente contra Dios. No quisieron escuchar a través de su profeta que Dios envió, en este caso a Jeremías, lo que Dios le estaba diciendo. Y ahora Dios dio orden. Y en Jeremías capítulo 7, versículo 12 dice: id ahora a mi lugar en Silo, donde hice habitar mi nombre al principio, y ved lo que le hice por la maldad de mi pueblo Israel. Miren atrás a mi casa en Silo. Yo establecí aquella iglesia, puse mi nombre sobre ella, pero la gente rechazó a mis profetas y a cambio confiaron en sus propios caminos. Así que por esa razón yo echaré fuera por completo lo antiguo. Ahora voy a hacerlo una vez más. Nosotros, queridos hermanos, somos como Silo. Muchos han permitido pecado y corrupción en la casa de Dios. Se han vuelto tan, pero tan impíos en sus caminos que ya no representan a Jesús. Nosotros estamos en la tierra, hermanos queridos, para ser testigos de Jesucristo, para mostrar en nuestras vidas quién es Jesucristo. Porque ¿de qué vale que digamos que somos si estamos mostrando falsos cristos? Estamos para ser representantes, para ser embajadores de un Dios tan grande. Fijémonos, ¿quién estaba parado en la brecha? ¿Quién se había parado en la brecha? ¿Quién está clamando con un corazón arrepentido?
Hay apatía, hermanos queridos. Hoy en día hay apatía, terrible apatía y falta de compromiso. La palabra claramente advierte que Jehová sacó su presencia de Silo. Y si Jehová sacó su presencia de Silo, también lo va a hacer con muchas iglesias en el presente. También se va a alejar el Señor y va a quitar su gloria de en medio de muchos hermanos. Y hay muchos profetas que están advirtiendo, y hoy el Señor está advirtiendo a través de su palabra que el Señor pronto y muy pronto va a depurar la iglesia, porque su palabra lo dice, que sus juicios van a comenzar primero por la casa del Señor. Todos los juicios que el Señor va a traer a la tierra, que ya lo está trayendo sobre muchas naciones, nosotros acá en la Argentina no estemos muy tranquilos, porque también los juicios del Señor están llegando, con inundaciones, con pérdida de tantos cultivos maravillosos. Esta es una tierra tan rica, tan bendecida por Dios, y hay muchos terratenientes que tienen sus plantíos que han perdido todo. Y al perder todo ellos, nosotros tampoco vamos a tener buena alimentación, porque tampoco va a llegar a nuestros lugares donde vivimos buena verdura, buena fruta, y también las pestilencias, las enfermedades y cosas mayores que Dios va a hacer, porque el hombre sigue en su dureza, sigue en su apatía, creyendo que se pueden burlar de un Dios tan grande. Pero en Jeremías capítulo 7, versículo 14 y 15 dice: haré también esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confiáis, y a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como hice a Silo. Os echaré de mi presencia, como eché a todos vuestros hermanos, a toda la generación de Efraín. Eso le estaba diciendo a Israel. No crean que ustedes se van a salvar. No crean que porque tengan majestuosidades, templos grandes, obras grandes, tengan la tradición y crean que es una casa eterna. Lo mismo que hice con Efraín allí en Silo, lo voy a hacer ahora con Judá. Lo mismo. Una vez más Dios está diciendo: la antigua obra ya está acabada, está terminada. Tú ya no me representas. Yo ahora tendré un pueblo que me represente al mundo como yo verdaderamente soy. Yo tengo una cosa completamente nueva en mente. El Señor terminó con esta declaración en Jeremías capítulo 7, versículo 16. Dice: tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. Él estaba diciendo: ya no te molestes en orar por esta antigua obra. Está muerta, desaparecida y sin esperanza de revivir. Queridos hermanos, qué tristes son las sentencias del Señor cuando algo ha muerto. El Señor dice: esto ya ha muerto, nadie se ha puesto en la brecha, nadie ha clamado, nadie ha orado, por lo tanto lo doy por terminado y voy a comenzar algo nuevo. Ya ahora llegamos al Nuevo Testamento y Jesús se pone en pie en el último templo, el majestuoso y maravilloso templo de Herodes, quien lo había agrandado, lo había perfeccionado, le había dado mayor majestuosidad. Los anteriores habían sido Zorobabel y el primer templo Salomón. El Señor se para en este último templo. Ya estamos, hermanos, en el Nuevo Testamento con la presencia de nuestro Señor Jesucristo, invitando al ciego, al enfermo, al leproso, al pobre, al perdido, a todos a venir y encontrar sanidad y perdón. Pero la multitud religiosa rechazó su oferta, así que Cristo testificó de ellos: no quisiste. Leamos Mateo capítulo 23, versículo 37. Dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Y bueno, el versículo 38 dice: he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Aquí ya en el Nuevo Testamento, ¿echaría Dios una obra antigua de la misma manera que lo hizo en el Antiguo Testamento? ¿Dios abandonaría la antigua obra y levantaría una nueva?
¿Echaría fuera a aquellos que rechazaron su oferta de gracia, de misericordia y de avivamiento? Sí, Él lo haría, hermano querido. Jesús respondió, fíjense, en Mateo capítulo 23, el versículo 38, como lo acabo de leer, respondió a aquellos que lo rechazaron diciendo, he aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Y Él les dijo, este templo es ahora vuestra casa, no la mía. La estoy dejando y yo dejo lo que ustedes han arruinado. Luego Él añadió, versículo 39 de Mateo 23, os digo que desde ahora no volveréis a verme hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Él les estaba diciendo, mi gloria ya no está en esta antigua obra. Yo ahora la he rechazado y lo que resta de su vida religiosa será conducida sin la presencia de Dios. Yo también entrego esta antigua obra a la carne. Tus pastores no serán hombres espirituales, sino serán ministros de la carne. Porque una iglesia sin el Espíritu de Dios es una iglesia carnal. Por eso, queridos hermanos, es que hay muchas iglesias carnales en el presente. Porque Dios está retirando su presencia, está retirando la presencia del Espíritu Santo de muchas iglesias porque se han transformado en iglesias carnales. Iglesias con apatía, con hipocresía, con idolatría, con corrupción. Y el Espíritu Santo no tolera esto y se aparta. Y solamente son templos con vida religiosa, nada más, sin presencia de Dios. El Señor está haciendo esto para que cuando venga el derramamiento profetizado en Joel, las iglesias estén purificadas. Y las iglesias que quieran seguir siendo carnales, desaparecerán, hermanos, como desapareció Elí y sus hijos. Como desapareció la iglesia de Silo y como desapareció la iglesia de Sión. Ahora sigamos con lo que estábamos hablando. Allí está Jesucristo parado frente al último templo. Y los discípulos no podían creer las palabras de Jesús. Ellos le dijeron, Maestro, mira la magnificencia del templo, las asombrosas estructuras, considera su historia, los siglos de tradición. Igualmente a lo que había pasado en Sión y lo que había pasado en Silo. No es posible que esto quede en ruina. ¿Cuántas cosas habrán pasado por la mente de sus discípulos? ¿Está diciendo Jesucristo que todo terminó? Y Jesús respondió, sí, todo terminó. Esta antigua obra ha terminado, está muerta a mis ojos. Y ahora voy a hacer una nueva obra. Esta cosa antigua ya no es mía. Ahora la dejo totalmente desolada. No tiene ninguna posibilidad de ser revivida. Entonces Jesús siguió adelante hasta Pentecostés, al principio de una nueva obra. Él estaba a punto de levantar una nueva iglesia, no un símil de la antigua. Él la haría completamente nueva desde la fundación misma. Esta sería una iglesia de sacerdotes y de gente nueva, todos nacidos de nuevo en Él. Y mientras tanto, la antigua obra pasaría lentamente. Las multitudes todavía vendrían al templo a observar sus rituales muertos. Los pastores aún robarían a los pobres. Los adúlteros seguirían pecando. La gente se deslizaría a la idolatría. Pero cada día la antigua obra se volvería cada vez más seca y débil. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios ya no estaba allí. Y es lo que va a suceder en muchas iglesias en el presente. Siguen en sus rituales, en su religiosidad, en la carne. Seguirán con unción, sí, seguirán con unción muchos de ellos, pero sin la presencia de Dios en sus templos, en sus atrios santos, sin la presencia del Espíritu Santo. Hasta el día en que esa obra se termine en ser algo estéril, algo débil y seco y muerto. Porque cuando la presencia de Dios no está en un lugar, en algún momento
tiene que perecer. En algún momento tiene que morir, porque el que siembra para la carne, siembra para muerte, siembra para perdición. Por lo tanto, todas esas iglesias carnales morirán algún día. Morirán algún día. Lentamente irán muriendo, pero se terminará todo eso. Y Dios traerá un Pentecostés nuevo al mundo entero, a la tierra entera, para que surja una nueva cosa, una iglesia nueva. Esto nos muestra, querido hermano, lo que estamos viendo con lo que pasaba allí en Jerusalén, cuando el Señor estaba parado mirando la situación del templo. Esto nos muestra la iglesia del presente. Y pregunto, ¿revela tu iglesia a un mundo perdido la naturaleza de Dios? ¿Revela al mundo ser la novia sin mancha, ni arruga, ni contaminación alguna? ¿Tu iglesia está revelando eso al mundo, hermano? ¿O se ha convertido la iglesia moderna visible en la obra antigua? ¿Se ha vuelto corrupta, moviéndose en el mismo límite fronterizo de ser reemplazada por alguna nueva obra? ¿Hará Dios algo nuevo por última vez antes que Jesucristo regrese en el arrebatamiento? ¿Abandonará en lo que se ha vuelto apóstata, corrupto, mundano, idólatra, y levantará una iglesia gloriosa última? Sí, queridos hermanos, sí lo hará. Isaías nos dice en el capítulo 42, versículo 9, he aquí ya se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo os las haré saber. La iglesia de Cristo del presente comenzó con arrepentimiento. Fíjense en que cuando Pedro predicó la cruz en Pentecostés, miles vinieron a Cristo. Esta nueva iglesia estaba formada de un cuerpo de hombres y mujeres llenos de amor los unos por los otros. Una iglesia marcada por el evangelismo, por un espíritu de sacrificio y aún por el martirio mismo. Esa era la iglesia del Pentecostés. Esa es la herencia nuestra, hermanos, de la primera iglesia, de la iglesia primitiva, de la iglesia apostólica. Dios habla a través de Jeremías, en Jeremías capítulo 2, versículo 21, y dice: te planté, vid escogida, simiente verdadera, toda ella. Sin embargo, las siguientes palabras del Señor describen lo que ocurre a tales obras. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vida extraña? Dios estaba diciendo: yo te planté bien, tú fuiste mía, llevando mi nombre y mi naturaleza, pero ahora te has degenerado. Miren, hermano, de dónde venimos nosotros, de la iglesia primitiva, de una vida escogida, de una simiente verdadera. ¿Qué ha pasado con nosotros, hermano? ¿Qué ha pasado con la iglesia de Cristo? ¿Estamos llevando el nombre de Cristo en alto y su naturaleza poniéndola en alto? ¿Qué causó esta degeneración en la iglesia? Esto siempre ha sido y seguirá siendo, hermanos, la idolatría. Dios estaba hablando de idolatría cuando le dice a Jeremías, capítulo 2, versículo 11, mi pueblo ha cambiado su gloria por lo que no aprovecha. La idolatría desoló Silo, desoló Sión en el templo de Jerusalén y ha ensuciado la iglesia de hoy. Esa es la raíz causante de que Dios deje la antigua obra y comience una nueva. En Ezequiel capítulo 14, ciertos ancianos vinieron al profeta para preguntar y para averiguar del Señor. Ellos querían saber qué está diciendo Dios a su pueblo hoy. Pero el Señor dijo a Ezequiel: estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Ezequiel capítulo 14, versículo 3. Él estaba diciendo, en otras palabras, ellos han venido aquí como si realmente estuvieran buscándome, pero están ocultando malvados ídolos en sus corazones. ¿Por qué debería responderles? La mayoría de la enseñanza cristiana hoy identifica un ídolo como algo que está entre el pueblo de Dios y él mismo. Es aquello que nos aleja del Dios vivo. Lo tenemos en claro, claro que sí. Pero sin embargo, esa es solo una descripción parcial de lo que es idolatría. Después de todo, los ancianos que se acercaron a Ezequiel no fueron ellos alejados por sus ídolos.
La idolatría tiene que ver con un asunto mucho más profundo del corazón. La verdad es que la idolatría puede andar como un león en la casa de Dios, pero permanecer totalmente sin ser vista. Y eso es lo que el Señor quiso decir cuando dijo que estos ancianos tenían un tropiezo de maldad delante de su rostro. El tropiezo de maldad es cualquier doctrina que justifica un ídolo, hermanos. Y esta doctrina ciega al pueblo de Dios a su pecado, lo ciega. Miles de doctrinas en el mundo entero están cegando a la iglesia de Cristo. Eso es exactamente lo que ha ocurrido en la iglesia hoy en día, en el presente. El ídolo principal entre el pueblo de Dios hoy en día no es el adulterio, no es la pornografía o el alcohol. Es una lujuria mucho más poderosa. ¿Cuál es este ídolo? Y es, hermanos, una extrema ambición por el éxito y por la prosperidad. Hasta tiene una doctrina para justificarla. Estas personas son rectas, tú la miras, son rectas, quizás moralmente limpias, llenas de buenas obras, pero ellos han puesto el ídolo de ambición en sus corazones y no quieren sacarlo. Tristemente, este era el mismo espíritu que controlaba detrás de Baal y de Moloc, prosperidad y éxito. Y hoy este espíritu ha contaminado el evangelio de Jesucristo en todo el mundo. Este se presenta como un espíritu de bendición, claro. Predican bendición tras bendición, prosperidad tras prosperidad, éxito tras éxito. Entonces, no, claro, si vamos a una iglesia donde se habla de bendición, pero es una distorsión de la bendición que Dios se propone para su iglesia. Y está haciendo naufragar a la fe de millones de cristianos, los está engañando. Este espíritu también tiene sabor a posmodernismo, claro que sí. Ahora la teología posmodernista está introduciéndose en el liderazgo de la iglesia. Los pastores y evangelistas están creyendo la mentira que sus colegas dicen cuando hablan de sus éxitos. Porque uno empieza a escuchar prédica de estos pastores y hablan de sus éxitos, de sus grandes logros. Entonces viene otro hermano y dice, pero si a él le va bien, tiene grande logro, entonces su doctrina es verdadera, su mensaje es verdadero. Y están siendo confundidos, engañados en mismos caminos que Cristo nunca predicó. No, hermanos, esta no es la iglesia que Jesucristo viene a buscar para tomar como su esposa. Esta institución posmodernista, materialista, dirigida por la carne, se ha vuelto vieja y corrupta. Y está en las garras de la muerte misma, como lo estuvo Silo y Sión. Isaías capítulo 42, versículo 9 dice, he aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas, antes que salgan a la luz, yo os los haré notoria. Dios está a punto, hermanos, de hacer una cosa nueva, y esta nueva obra será tan gloriosa que hará que su pueblo le alabe como nunca antes. Como dice, cantad a Jehová un cántico nuevo, su alabanza desde el fin de la tierra. Los que descendáis al mar y cuanto hay en él, las costas y los moradores de ella. Isaías 42:10. Dios nos está diciendo que todo mi pueblo en el mundo entero cante mis alabanzas. Déjenme oír una nueva canción de los marineros en el mar, de mi pueblo en cada nación, de todas las tierras del mundo, porque la iglesia de Cristo va a cantar un cántico nuevo. Cuando esté purificada, hermanos, tendremos labios puros para cantar un cántico nuevo que será recibido en el cielo. Sabemos que en estos últimos días Satanás está descendiendo a la tierra con gran enojo e ira. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 12, versículo 12, dice, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Claro que sí, hermanos. El diablo sabe que le queda poco tiempo, por lo tanto va a atacar tu vida, va a atacar tu matrimonio, va a atacar tu ministerio, va a atacar nuestra nación, va a atacar nuestra provincia. Él está lleno, Satanás está lleno de una gran ira, porque él sabe que su tiempo es corto y va a vomitar una inundación de iniquidad sobre la iglesia.
Hermanos queridos, la iglesia de Cristo también primitiva fue perseguida, tremendamente perseguida en el Pentecostés. Sufrieron el martirio, murieron como mártires. Nosotros, la iglesia del presente, hermanos queridos, también vamos a ser atacados por el diablo, por Satanás. Pero no pienses que Dios permitirá que Satanás tome el control de la iglesia y asole a sus hijos. Las puertas del Hades, las puertas del infierno no prevalecerán contra su iglesia, dice el Señor. Tal como Dios lo hizo con Sodoma, el Señor viene a purificar. Este es el tiempo de purificación y va a comenzar con su iglesia. Ahora mismo el Señor está comenzando a quemar la paja en su casa, la hojarasca, lo que nos sirve, y va a ser una obra. En Isaías 42:13 la escritura nos dice: Jehová saldrá como un gigante y como el de un guerrero, despertará su celo, gritará, dará su grito de guerra, prevalecerá sobre sus enemigos. ¿Por qué viene Jesús con tan poderoso rugido? ¿Y por qué gritará en alta voz? Él gritará de celos por su pueblo, hermanos. Nuestro Señor está en un estado de celos sobre su iglesia ahora mismo. Y aquí está su grito celoso. En Isaías 42:14 dice: por mucho tiempo he callado, he guardado silencio y me he frenado. Ahora daré voces como la que está de parto, asolaré y devoraré juntamente. Hermanos queridos, el Señor se ha estado guardando contra todas esas iglesias corruptas, esas iglesias que predican doctrinas que no son doctrinas de Dios, esas iglesias que están predicando prosperidad y éxito cuando Cristo nunca predicó. Cristo predicó la cruz de Cristo, Cristo predicó renuncia, Cristo predicó arrepentimiento. El Señor se ha guardado en silencio, dejándolo que estos prosperen. Se ha frenado el Señor, se ha callado por mucho tiempo, dice en su palabra. Pero ahora dice: daré voces como esa mujer que está de parto. Asolaré y devoraré juntamente, dice el Señor. Limpiaré la tierra, dice el Señor. Limpiaré mi iglesia, dice el Señor. Y me llevaré una iglesia limpia, me llevaré la iglesia que me ha seguido, llevaré la iglesia que me ha predicado la verdadera doctrina, no doctrina de demonio, no doctrina de hombres, no pensamientos de hombres. Vienen juicios sobre la tierra, queridos, vienen juicios sobre el mundo entero, hermanos. Ya hay juicio de parte de Dios, muchos juicios hay de parte de Dios. En Venezuela están arrasando los supermercados. No hay pan, no hay comida. En otras naciones hay muchas enfermedades. En otros lugares de nuestra propia nación hay inundación, mucha inundación. Pero el Señor va a seguir dando su grito, va a seguir dando su grito, porque el Señor ya no va a guardar más silencio, no se va a frenar más y no se va a callar más. ¿Qué significa esto? ¿Por qué gritará Jesús como la que está de parto? El Señor nos está diciendo que está a punto de dar algo nuevo, como la mujer que está gimiendo, pero está a punto de dar algo maravilloso, algo lindo. Isaías capítulo 43, versículo 18 y 19 dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. No la conoceréis, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Y mientras Satanás está alborotado, engañando a multitudes, Dios está diciendo a su pueblo: una cosa nueva y santa está por nacer delante de Satanás. Esta es una iglesia que él no puede engañar. Satanás ha engañado a la iglesia corrupta, pero a esta iglesia santa no la podrá engañar. Esta es la iglesia prevaleciente, esta es la iglesia que no tiene mancha, que no tiene arruga ni contaminación alguna. A esta iglesia Satanás no la podrá engañar. Hasta ahora el Señor ha estado en silencio. Él ha reprimido su ira mientras falsas doctrinas, falsos profetas y lobos vestidos de ovejas han hecho caer a multitudes en el cuerpo de Cristo. Pero ahora Dios está dando a conocer su voz. Él nos está diciendo: los pastores han convertido mi casa en una cueva de iniquidad. Sin embargo, yo he callado.
Predicadores materialistas han corrompido mi iglesia por todo el mundo con doctrinas heréticas, con doctrinas abominables. Sin embargo, yo he permanecido quieto. Yo he permanecido silencioso. Mientras las mega iglesias han quitado la cruz de Cristo de sus congregaciones. Porque es una ofensa para ellos la cruz de Cristo. Me he reprimido mientras pastores complacientes han permitido a comediantes y el espectáculo traer liviandad y frivolidad dentro de mi casa santa. Pero no más. Voy a ir a mi casa para limpiarlas antes que regrese por mi novia. Les atalayo, dice el Señor. Vengo por ustedes con un celo santo. Y yo voy a destruir todas esas falsas doctrinas. Yo quebraré a cada ladrón que han llenado mis púlpitos. Yo secaré todas sus fuentes y causaré que sus ríos de dinero se sequen. Convertiré en soledad montes y collados. Haré secar toda su hierba. Los ríos tornaré en islas y secaré los estanques. Serán vueltos atrás y en extremos confundidos los que confíen en ídolos y digan a las imágenes de fundición: vosotros sois nuestros dioses. Hermano querido, esta es la cosa nueva que Dios está haciendo en su iglesia. Él está diciendo: yo destruiré y devoraré a todo ministro que es de la carne, fama y materialismo, y levantaré pastores conforme a mi propio corazón, siervos fieles que me conocen. Yo destruiré todo evangelio falso, confundiré y avergonzaré a cada maestro falso. Sin embargo, yo no abandonaré a aquellos millones de gentes sinceras que fueron engañadas por falsas doctrinas. Ellos no sabían, ahora oirán mi evangelio puro. Cuando lo escuchen, se arrepentirán y se avergonzarán del evangelio superficial y frívolo que los descarrió. Yo los guiaré a toda verdad. Yo los guiaré a la verdad. Guiaré a los ciegos por caminos que no sabían. Les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. ¡Qué increíble promesa de nuestro Señor! Ahora vemos por qué Isaías profetiza: alcen la voz el desierto y sus ciudades, y desde las cumbres de los montes den voces de júbilo, den gloria a Jehová y anuncien sus loores en las costas. Isaías 42, versículos 11 y 2. Querido hermano, Dios está haciendo una cosa nueva ahora mismo. Él está llamando a su pueblo una vez más que abandone todo ídolo y hacer su habitación en la roca eterna que es Jesucristo, nuestra salvación. Prepárate, hermano. Isaías 42, 1 dice: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Esperamos a Jesucristo. Estamos esperando que Jesucristo venga a hacer justicia a las naciones. Jesucristo viene pronto. Corrígete, Jerusalén, le dijo a través de Jeremías. Corrígete, Jerusalén. Y el Señor te está diciendo: iglesia de Tucumán, iglesia de Argentina, iglesia del mundo entero, iglesia de Cristo, corrígete para que no se aparte mi alma de ti, para que no te convierta en desierto y en tierra inhabitada. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan. Cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Así te dice Jehová a ti, iglesia de Cristo: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Queridos hermanos, ojalá que el Señor nos encuentre humillados y arrepentidos, para que no tenga que desatar su celo y su ira sobre una nación que no ha querido, sobre una iglesia que no ha querido oírlo al Señor cuando lo está hablando. Este es el tiempo de la gracia. Este es el tiempo que el Señor está hablando a su iglesia. No para que sea una iglesia que se enriquezca, no para que sea una iglesia que se apoye en la carne, no para que sea una iglesia corrupta, sino para que sea una iglesia que se humille, para que sea una iglesia que se arrepienta, para que sea una iglesia que esté puesta en la brecha, clamando misericordia, clamando perdón de Dios.
humillándose para que el Señor pueda limpiarnos y podamos irnos cuando el Señor venga a buscar a su iglesia. Oremos, queridos hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito sea tu nombre. Oramos en el poderoso nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Te pedimos perdón, oh Dios, por haber pecado contra ti solo hemos pecado, Señor. Y como parte de la iglesia, oh Dios, nos ponemos en la brecha para humillarnos en tu presencia y arrepentirnos, Señor, porque hemos pecado en gran manera, Señor. Nuestras vidas, nuestros hogares, nuestras iglesias, nuestro pueblo, nuestra ciudad y nuestra nación, Señor, nuestro continente y el mundo entero se ha corrompido, Dios. Tu iglesia se ha corrompido, Dios. Ya tu presencia se ha apartado de ella, Señor Dios mío. Tu gloria, oh Dios, se ha apartado de nuestras iglesias, Padre. Pedimos misericordia, nos humillamos, Señor, para que tú tengas clemencia, para que tú tengas misericordia, Señor, y purifiques nuestras vidas, nuestros hogares, nuestras iglesias, nuestra nación, nuestro mundo entero donde vivimos. Purifiques a esta iglesia para que seamos dignos de pertenecer a esta iglesia que vienes a buscar, la iglesia de Cristo, Señor, la iglesia del Cristo crucificado, la iglesia del Pentecostés, Señor mi Dios, esa iglesia que tuvo el fundamento en el martirio y en la persecución, mi Dios. Pero Padre del cielo, gracias te damos, mi Dios, porque algo nuevo nos estás profetizando que viene sobre la tierra, Dios mío. Algo nuevo está por nacer y es tu gloria que va a descender sobre nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a tener nuestros altares, nuestras vidas limpias, Señor, para que seamos dignos de que tu gloria sea derramada, Señor, sobre nosotros, Padre. Y puedas formar esa iglesia viviente, esa iglesia pujante, esa iglesia de verdad, esa iglesia del Cristo crucificada, hecha una con Cristo juntamente, Señor, para que hechos uno podamos irnos contigo en el arrebatamiento que muy pronto, Señor, estamos esperando que tú vengas a buscarnos. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad de poder limpiarnos, Señor. Gracias por la oportunidad, Señor, de poder predicar nuevamente tu palabra, Señor. De poder predicar tu doctrina, tu fundamento verdadero que se encuentra en tu palabra y que es fiel y verdadera y es digna de ser recibida por todos. Bendito sea tu nombre, Señor. Oro por todas las almas que en este día han dispuesto su corazón a cambiar y a humillarse en tu presencia, Señor, a arrepentirse de sus pasados pecados, Señor, y dejar que tú hagas una obra nueva en sus corazones. Que tú, Señor, pongas el sello de tu Santo Espíritu en sus corazones, Señor, y sea tu sangre poderosa derramada en la cruz del Calvario sobre sus corazones y limpiado todos sus pecados. Oro por un pecador que se quiera arrepentir en este día, Señor, para que tu perdón, tu misericordia y tu gracia sea sobre ellos, Señor, y puedas inscribir su nombre en el libro de la vida, Señor, y formar parte de la iglesia verdadera que tú estás formando, Señor, para que cuando tú vengas, Padre, puedas ser parte de los que van a ascender contigo en ese acto glorioso, Señor Dios mío, en ese acto único y final que habrá sobre la tierra. Oh, gracias te damos, Dios, por este privilegio de poder extender tu reino, Señor. Bendigo a todos aquellos, Señor, que la luz de tu palabra ha llegado a sus vidas y han decidido empezar en novedad de vida, un estilo de vida diferente al que le han predicado, Señor, de doctrina falsa, Señor Padre mío, y romper con esa tradición, con esas costumbres de religiosidad, de idolatría vieja, Señor, que nos sirve en tu presencia, cambiarla por el Dios vivo y verdadero, que eres tú, Jesucristo, la roca eterna de salvación. Gracias te damos, poderoso Dios. Bendigo a todos los radioyentes en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.